El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. La urna de cristal se abre para que usted participe del ejercicio de gobierno. Lo puede hacer con preguntas, opiniones y sugerencias. Con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, al Twitter @urnadecristal o al Facebook Urna de Cristal. El DANE publicó cifras sobre la medición de pobreza y desigualdad y los resultados fueron muy positivos para Colombia. En el 2011, el índice de pobreza era de 34.1% y para el 2012 bajó a 32.7%. El de indigencia pasó de 10.6% en 2011 a 10.4% en 2012. De acuerdo con este análisis, 1.7 millones de colombianos han salido de la pobreza y 700.000 más de la pobreza extrema. La pobreza se redujo de 34.1% a 32.7%, de acuerdo a uno de los indicadores. Eso quiere decir una reducción de 1.4 puntos. Esto quiere decir que en 2 años, eso fue el año 2012, en 2 años, en lo que lleva este gobierno, hemos reducido la pobreza de 37.2% a 32.7%, o sea, 4,5 puntos. ¿Cómo se traduce eso en número de personas? Hemos logrado sacar 1.700.000 personas de la pobreza. Y estamos prácticamente en la meta que nos habíamos propuesto para el cuatrenio, que era el 32%. 4,5 puntos es el doble de la reducción de la pobreza en toda la región. Y fuimos el segundo país que más redujo la pobreza usando ese indicador. El primero fue Perú. Nosotros, Colombia, fuimos el segundo que más logró reducir la pobreza usando ese indicador. Si usamos otro indicador, que es el indicador que se viene usando hace mucho tiempo, ahí pasamos a ser el primer país en la región. Y en ese otro indicador, que mide la pobreza en forma similar, pero diferente, hay diferentes puntos, que es una serie más larga, ahí la reducción es aún mayor, 6,5 puntos en estos 2 años. Y ahí pasaríamos a ser el primer país en materia de reducción de pobreza en la región. En la pobreza extrema, que también ha sido uno de nuestros objetivos fundamentales, en lo que va corrido del año bajamos 0.2 puntos la pobreza extrema. En estos 2 años bajamos 1.9. ¿Eso en qué se traduce? En que 700.000 personas ya no son pobres extremos. 700.000 personas salieron de la pobreza extrema. Siguen siendo pobres, pero no son considerados pobreza extrema. También aquí estamos a punto de cumplir la meta, porque bajamos de 12.3 a 10.4. La meta era un dígito por debajo de 10. Al igual que el desempleo, y estamos a 0.4 de lograr esa meta. O sea que en los 2 indicadores, pobreza en general y pobreza extrema en particular, hemos
venido reduciendo en forma importante y estamos prácticamente en la meta que nos habíamos propuesto para todo el cuatrenio. ¿Por qué, se pregunta la gente, hemos logrado estos indicadores tan importantes? ¿Cuál es la razón que explica este comportamiento que ha sido validado no solamente por varias organizaciones académicas, varias universidades, varios centros de investigación, sino por la propia CEPAL, que en sus informes ha venido diciendo el buen desempeño de Colombia en materia social? Pues tiene varias explicaciones. Una de ellas, tal vez la más evidente, es que los ingresos de los estratos más pobres se han incrementado mucho más que los ingresos de los estratos más ricos. Por ejemplo, en los últimos 2 años, los ingresos de los estratos más pobres han crecido 13.2%. Los ingresos de los estratos más ricos han crecido 2.3%. 13.2 frente a 2.3. Eso hace de Colombia un país más justo. Los que ganan menos, su incremento en el ingreso es mayor a los que ganan más. ¿Qué explica eso? Las políticas de vivienda, las políticas de salud. Ahora podemos hacer algo, el acceso a la salud, el mejor acceso a la salud, lo que hemos hecho con el POS, lo que hemos hecho para unificar el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Todo eso se mide para ver cómo impacta la pobreza, y eso, bajo este indicador, ha tenido también un desempeño muy positivo. O sea, que lo que en resumidas cuentas hemos escuchado hoy del DANE y hemos analizado en esta mesa de pobreza es que afortunadamente lo que nos propusimos desde el primer día de gobierno de hacer de Colombia un país más justo se está logrando. Que la reducción en los índices de pobreza son unas reducciones muy importantes que ya nos permiten decir que estamos prácticamente en la meta, faltando año y medio de gobierno. Esto es cifras hasta el año diciembre de 2012. América Latina sigue siendo la región del mundo con mayor desigualdad en el ingreso, a pesar de sus avances en la última década. Según las últimas cifras, Colombia pasó del segundo puesto, después de Haití, al número 7. Y los avances en el ingreso de las personas más pobres permitieron que el año pasado Colombia saliera del grupo de los 10 países más desiguales del mundo de una lista de 48. Por ejemplo, esta es la noticia para mí más importante. Durante muchísimos años, el país ha venido creciendo en su economía, pero al mismo tiempo ha venido creciendo la desigualdad. Los indicadores que se tienen han mostrado que en los últimos años ese crecimiento no ha sido un crecimiento justo. Pero afortunadamente, cuando nosotros pusimos en marcha nuestras políticas a partir del año 2010, vimos ahora, como lo podemos constatar, cómo esa tendencia se reversó. Y en los últimos 2 años hemos visto reducir la desigualdad en el país como nunca antes se había visto en un tiempo tan corto. Hay un coeficiente, que es lo que los economistas denominan el coeficiente Gini, que mide la desigualdad. En los últimos 2 años, ese coeficiente mejoró, es decir, la desigualdad se redujo en 2 puntos. En 2 puntos, y eso lo que significa es que ya cumplimos la meta que nos habíamos puesto para el cuatrenio. Una cifra que por sí sola no dice mucho, el coeficiente es de 0.539, bajó por debajo de 0.540, que era la meta, pero antes estaba
2.1, para ser precisos, por encima, hace 2 años. O sea, se rompió la tendencia y vamos en el camino correcto. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya con ese indicador, esa meta que nos habíamos propuesto, ese objetivo que nos habíamos propuesto como país, de salirnos de ese vergonzoso segundo puesto en algunas indicaciones, tercero en otras, de desigualdad en la región, o de séptimo en el mundo, eso ya es historia patria, eso ya no es una realidad. En la región estamos entre los países que se miden, pasamos más o menos al puesto séptimo, al lado de Panamá y Chile. O sea que ya no somos, repito, el segundo país más desigual de la región. Somos ya un país promedio al lado de Panamá y Chile y Costa Rica. Eso es un avance importantísimo, sobre todo por el tiempo tan corto en que se ha logrado. Esa es una noticia para mí muy, muy importante. En el mundo, entre los 40 y pico países que se midieron, mejoramos 14 posiciones. O sea, mejoramos sustancialmente en ese muestreo de los 40 y pico países que se midieron. Y eso es un resultado realmente satisfactorio para Colombia, para este gobierno, para todos los colombianos, porque siempre hemos dicho, y los economistas así lo han ratificado durante décadas, siglos, que la desigualdad es un obstáculo para el crecimiento económico. La desigualdad lo único que trae son problemas. Y afortunadamente hemos roto esa tendencia de crecer aumentando la desigualdad y por el contrario, no solamente rompimos la tendencia, sino que logramos un resultado muy importante, 2 puntos, 2.1 en la medición de ese coeficiente, es algo que muy pocos países han logrado en tan poco tiempo. Ese es uno de los resultados concretos que quería yo subrayar, para mí tal vez el más importante. Esto, por supuesto, viene acompañado de una reducción en los índices de pobreza. La pobreza se mide de diferentes formas. Nosotros tenemos varios indicadores de pobreza, unos indicadores que se han venido utilizando hace mucho tiempo. Ese indicador se mejoró, 2 indicadores que están atados a los ingresos, cuánto recibe una familia, y los que están por encima de eso no están considerados como pobres, los que están por debajo de eso están considerados como pobres. En esos índices hemos mejorado muchísimo, pero también hemos mejorado en un nuevo índice que nos propusimos aplicar para nuestras políticas públicas, porque es un índice mucho más severo, es un índice mucho más exigente. Se llama el índice de pobreza multidimensional, que mide no solamente los ingresos, sino el acceso de las familias a la educación, a la salud, el tipo de vivienda que tienen, factores de la vida real, que medidos en su conjunto nos dan un indicador mucho más preciso y mucho más seguro sobre quién está mejorando y quién está saliendo de la pobreza y quién no. Estamos en Urna de Cristal TV. Ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. La noticia más importante de los 33 meses de gobierno ha sido, sin lugar a dudas, el informe del DANE sobre la reducción de pobreza y la desigualdad en Colombia. La política social que comenzó en agosto de 2010 comienza a dar resultados. La pobreza se ha disminuido en 4.5 puntos. 1.700.000 colombianos han salido de la pobreza, que era la meta planteada por este gobierno en su plan de desarrollo de 4 años.
Al conocer las cifras, recibimos en Urna de Cristal TV preguntas de los colombianos como esta de Marta Lucía Tamayo. Me interesan datos de lucha contra la pobreza, desagregados por sexo. ¿Dónde puedo obtener esta información? El DANE oficialmente no calcula datos sobre pobreza por sexo, porque finalmente la proporción de hombres y mujeres es la misma y la probabilidad de encontrar hombres pobres o mujeres pobres pues no haría ninguna diferencia. Sin embargo, si usted analiza la información de pobreza por hogar y por jefatura de hogar, sí puede identificar las características de los hogares pobres con jefatura masculina y jefatura femenina. Esa información la tiene disponible en la web del DANE, en el boletín de pobreza que entregamos, eso para la pobreza monetaria. Para la pobreza multidimensional estamos avanzando también para poner a disposición ese tipo de información. Y desde las calles de Colombia preguntan. Mi nombre es Sandra Mora y la pregunta es, ¿cuáles de las regiones del país tienen mayor pobreza? Sandra, en los últimos ejercicios de medición que ha hecho el DANE encontramos que es la zona rural de este país la que tiene los mayores indicadores de pobreza extrema y pobreza multidimensional, y es hacia donde se deben dirigir los mayores esfuerzos para erradicarla. Lola Gil tiene esta inquietud. ¿Cómo sacan los resultados de pobreza? Lola, los cálculos de pobreza son una receta técnica. Hay una valoración respecto de los requerimientos calóricos que necesita un ser humano para sobrevivir. Lo que hace el DANE es valorar esos requerimientos y volverlos una canasta alimenticia y luego comparar el ingreso del hogar contra el valor de esa canasta. Si el ingreso del hogar está por debajo de ese valor de la canasta, el hogar se considera pobre extremo, y si está por encima, pues simplemente es un pobre en este país. Si los valores del ingreso del hogar están por arriba de estos dos valores, pobreza extrema o pobreza normal, el hogar no se considera pobre. Magnolia Torres envió esta pregunta. ¿Sí le debemos creer a las cifras que da el DANE o son acomodadas para que el gobierno quede bien? A ver, Magnolia, el DANE es una institución que tiene tradición en la producción de información estadística. En el año 2013 vamos a cumplir 60 años de producir información y a lo largo de ese tiempo el DANE ha consolidado un protocolo para producir indicadores. Ese protocolo es bastante simple y lo hemos especializado en la última década. Y esto consiste en que para cualquier indicador nosotros seguimos normas o recomendaciones internacionales, constituimos comités de expertos, constituimos comités externos para evaluar la información y en el caso de la pobreza particularmente constituimos una comisión de expertos independientes donde podemos mencionar por ejemplo al profesor Manuel Ramírez de la Universidad del Rosario, al profesor Jorge Ben González de la Universidad Nacional, al Banco Mundial, a la CEPAL, y con ello se definió la metodología que hoy se está usando en el país para medir la pobreza. ¿Eso qué significa, Magnolia? Pues que finalmente créale a toda la información que el DANE genera porque se produce con rigor, el tema de pobreza y cualquiera de los otros indicadores que el DANE genera. En el caso de pobreza hay un plus adicional, y es que en la web del DANE pueden contar con los microdatos anonimizados y los algoritmos de cálculo para replicar los cálculos que el DANE ha hecho. Cualquier usuario puede hacerlo y replicar si efectivamente esa información que estamos entregando es la oficial. Y esta otra inquietud para el DANE. Hola, yo me llamo Mónica Molina. ¿Cuáles han sido en los últimos años los avances en pobreza? Quisiera saber. Mónica, indudablemente los mayores avances en pobreza han sido en dos líneas. En primera instancia, reducir el porcentaje de pobres. Hoy en día el porcentaje de pobres alcanza el 32% por pobreza monetaria y un poco más del 27% por pobreza multidimensional. Y el otro gran logro ha sido reducir el índice de Gini, es decir, mejorar la equidad en este país. La tendencia en los últimos años había sido a que el índice de Gini creciera de un año a otro y en estas últimas mediciones llevamos casi 2 años donde ese índice se reduce paulatinamente y eso es muy bueno para el país. Gracias, doctor Freire. Estamos en Urna de Cristal TV. Ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. Para disminuir la pobreza y la desigualdad en Colombia, el Gobierno Nacional ha diseñado y ejecutado una política social que ya está mostrando resultados.
Colombia salió por fin del grupo de los 10 países más desiguales del mundo. Urna de Cristal TV es un espacio de participación ciudadana. Quiero preguntar concretamente qué está haciendo el gobierno para disminuir la pobreza. Bueno, Miguel Ángel, concretamente estamos haciendo dos cosas. Crecimiento económico, promoviendo el crecimiento económico y la productividad y elevando por esta vía el ingreso de las familias, y programas de protección social y reducción de la pobreza. La idea es que estas dos estrategias estén siempre combinadas. No puede primar la una sobre la otra porque no sería una estrategia balanceada. Por un lado estamos generando empleo, se está generando empleo formal. En las últimas cifras vemos que el 9.9%, que el crecimiento del empleo fue de 9.9% en la población pobre, ¿sí? Y en los no pobres fue de 3.3%. Esto refleja que es una estrategia de crecimiento que beneficia a los pobres. Por otro lado, programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, la estrategia Unidos para la Pobreza Extrema, el programa de las 100.000 viviendas gratis, la estrategia de 0 a Siempre para la primera infancia con el ICF y otras entidades. Entonces tenemos economía, crecimiento de la economía y protección social y condiciones de vida. Karma Villarreal envió esta pregunta. ¿Cree que con comedores comunitarios, dinero para madres, cabeza de familia y toda esa alcahuetería se acaba la pobreza? Bueno, Karma, si estuviéramos haciendo eso, estaría de acuerdo con usted. Si solamente estuviéramos haciendo programas sociales, si no generáramos compromiso en las familias, estaría de acuerdo con usted. Pero no es eso lo que estamos haciendo. Estamos combinando crecimiento económico, generación de empleo con programas sociales. La idea del gobierno nacional es siempre mantenerse en una línea que sea capaz de entender el crecimiento económico como la columna vertebral de la reducción de la pobreza, acompañada de programas de protección social que vayan permitiendo que las personas no caigan en situaciones indignas. Sandra Otero quiere saber lo siguiente. Mi nombre es Sandra Otero. Quisiera saber cuál es la meta del gobierno para acabar la pobreza. Sandra, la meta que se fijó este gobierno es llegar a 32% de pobreza, ¿sí? En este momento estamos en 32.7, es decir, casi que anticipadamente estamos a punto de cumplir esta meta. En pobreza extrema tenemos que llegar a 9.5% de pobreza extrema y estamos en 10.4%. ¿sí? Estamos entonces en un escenario en el que estamos a punto de cumplir las metas de pobreza y pobreza extrema. En el caso, por ejemplo, de desigualdad, ya cumplimos la meta. Teníamos una meta de un coeficiente de Gini de 0.54 y lo tenemos en 0.53. Y este comentario es de José Barreiro. Invertir en el campo, donde está la mayor parte de la pobreza, sobre todo en el Chocó. Apoyar a los campesinos pesqueros. Tiene toda la razón, José, y el reto que están planteando estas cifras es justamente que tenemos que mirar hacia el campo. Es decir, los resultados de la pobreza nos están diciendo una cosa muy clara. Vamos bien en el total nacional, en los promedios nacionales vamos bien, pero la reducción no se cumple a cabalidad en la zona rural. Es la pobreza extrema rural el reto que nosotros tenemos a partir de estas cifras. Tenemos que llevar programas de seguridad alimentaria, tenemos que mejorar el tema de generación de ingresos en las zonas rurales, tenemos que hacer una avanzada para que la economía y el crecimiento económico favorezca a las familias del sector rural, no solo a los pescadores, sino a las diferentes formas productivas. En esa lectura estamos completamente de acuerdo con usted. Y Camilo Gómez pregunta. Mi nombre es Camilo Gómez, esta pregunta es para el doctor Santos. Yo quisiera preguntarle al presidente Santos qué está haciendo él para disminuir la desigualdad y su principal causa, la corrupción. Camilo, muy buena pregunta. En este momento las cifras nos muestran por segunda vez consecutiva una reducción en la desigualdad. Esto no pasaba desde hace muchos años en Colombia. Tenemos un coeficiente de Gini que sigue siendo muy alto, 53 puntos el coeficiente de Gini. Tenemos que seguir ganándole la batalla a la desigualdad año a año. ¿Cuáles son las políticas que están detrás de esto? Primero, un crecimiento incluyente, que se genere empleo e ingresos para la población más pobre. Segundo, programas de protección social y programas de reducción de la pobreza que nos garanticen una redistribución del ingreso, del estilo de más familias en acción o jóvenes en acción. Dos cosas muy importantes, la reforma tributaria que se aprobó el año pasado.
Esta reforma tributaria nos va a permitir también una redistribución del ingreso, no solamente digamos en la población pobre, sino en toda la distribución del ingreso del país. Y muy importante, los resultados que vamos a ver del nuevo sistema de regalías. La idea es que el nuevo sistema de regalías permita también solucionar las inequidades regionales. Este programa es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés, análisis y participación en esta. Urna de Cristal TV.